Y para eso tenemos un tremendo entrevistado que ha aceptado nuevamente la invitación de 32 minutos. Me refiero a Ignacio Chapacás, investigador del grupo Max Planck USEN de Investigación en Economía y Sociedad de la Universidad Central de Chile. Y Alejandra Matus, como conocedora del tema, va a conversar en este instante con él. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Un gusto nuevamente estar con usted. Bueno, me imagino que esta noticia o esta revelación ha sido para ti también un momento épico de acceso a la intimidad de cosas que tú ya sabías y que habías reporteado. Y yo creo que la pieza que falta en la opinión pública es entender cuál era la trama de FactTop. Yo lo he presentado públicamente como prestamistas, pero ¿cómo funcionaban estos prestamistas? ¿Cuál era el lío que tenía Daniel Sauer y en el que Hermosilla y Villalobos intentaron ayudarlos? O sea, este señor Sauer tenía todo un entramado, ¿no es cierto? Porque tenía la corredora bolsa, la STF, y junto con la corredora bolsas tenía esta empresa de factoraje, de factoring, que se llama FactTop. Y básicamente lo que él tenía armado era una máquina de defraudar. Yo creo que es correcto lo que tú dices, Alejandra, de que él operaba básicamente como un prestamista. Entonces, a amigos apurados de lucas, de mucho dinero, digamos, lo que él hacía era procesar, ¿no es cierto?, o crear un flujo de facturas falsas que finalmente creaban dinero, porque esas facturas lo que hacían era, se las ingresaban a la empresa factoring, a FactTop, a sabiendas de que eran facturas falsas, por las cuales se metían sin haber un servicio de por medio, y después esas facturas eran, algunas de ellas, vendidas a la red Invial, ¿ya? A un fondo que compra esta factura. Entonces la red Invial, finalmente, ahí se hacía ese pase final, ese enjuague, a través del cual se creaba dinero, y de alguna forma entonces Sauer finalmente le prestaba este dinero a sus amigos en apuro, que no eran pocos y eran muy poderosos. Ya, para que entendamos, una factura verdadera es, digamos, un recibo que yo doy por algo un servicio que presté o algo que vendí, y esa factura va un pedacito de impuesto interno y el resto supuestamente es plata. Cuando los factoring verdaderos reciben facturas verdaderas, lo que hacen es que le adelantan la plata por esa factura y se quedan con una fracción, ¿cierto? En este caso eran facturas falsas, que significa que los servicios nunca se prestaron y por lo tanto cuando la red Invial los compra, está comprando aire. ¿Ese es el mono? Exacto. Sí, mira, déjame ponerte un ejemplo fácil. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un productor de vegetales, ¿ya? O un productor de hortalizas? Le vende su producción a una gran cadena de supermercado, ¿ya? Esa cadena de supermercado le va a pagar a 120 días, 60 días. Entonces, el productor de vegetales le entrega su hortaliza al gran supermercado, emite la factura y con esa factura dice, chuta, necesito llegar a fin de mes, necesito pagarle a mi empleado a 30 días, no puedo esperar los 120 días. Va a la empresa de factoring y hace el factoraje. Entonces, la factura por 10 millones de pesos, por ejemplo, se la cede a la empresa de factoraje por 9. Y la diferencia entonces es el negocio de la empresa de factoraje, que después toma la factura y es la que finalmente la lleva a la gran cadena de supermercado y la cobra. Y la cobra a tiempo. Claro, la cobra a los 120 días, la cobra mucho después. Bueno, esto es lo mismo que el caso que revisamos en agosto cuando discutimos el caso Primus, ¿ya? Con pequeños detalles, pero es finalmente el mismo esquema de defraudar, ¿sí? En que una empresa, una sociedad trucha, ¿ya? De los hermanos Sauer o de Daniel Sauer, que no produce hortaliza, para hablar de nuestro ejemplo anterior, emite una factura a otra inversión, a otra sociedad de inversión trucha, no una gran cadena en un mercado. Entonces esa factura es ingresada por el mismo Sauer a FactTop,
Sauer de alguna forma se autodefrauda, pero ¿a quién defrauda? Es a todos los aportantes de facto, que es la comunidad judía. ¿Ya? Recordemos que hay más o menos 122 personas naturales que están siendo defraudadas por Sauer. Entonces, finalmente, a quien se friega Sauer es a esos aportantes que le prestaron plata a él para crear Factor, para hacer este negocio factoring, y aparte a quien, digamos, está estafando Sauer es eventualmente la Reinvial, que es el que tiene un fondo de inversión, el que compra esta factura y le transa en el mercado. Entonces, eso es lo que a los analistas y a los que observamos estos casos nos llama la atención, porque la Reinvial es obviamente el player, el jugador más grande en el mercado bursátil, y es muy raro, es muy difícil. Haya comprado... Claro, de que Sauer haya logrado, digamos, engañar a la Reinvial. Ya. En esta pregunta que digamos que yo creo que es el temblor que no estamos percibiendo, que estamos concentrados en Hermosilla y Quintanilla, pero ¿cuánto aire hay en las operaciones de la Reinvial? ¿Cuántos fact-up hay? ¿O estos gallos son ellos nomás frescos y no hay otros? O sea, ya sabemos que hay otros, ¿no? Ya sabemos que está Primus. Y la magnitud real del caso está por verse. O sea, yo seriamente me atrevo a decir de que este caso es más grave que Cascadas, que la Polar, digamos, es lo más grave que estamos viendo por todas las esquilas y por todas las implicancias que tiene, porque finalmente estamos siendo capaces de ver cómo opera el poder para defender su riqueza. Y cómo finalmente, y esto es lo más grave, Alejandra, lo más grave es que finalmente estos grupos de poder tienen capturado, o más bien tienen infiltrado a los entes reguladores que deberían ser los entes que los fiscalicen y nos regulen. O sea, en la grabación aparece mencionado Montes, ¿no es cierto?, el hijo del senador, del actual ministro Carlos Montes, que es el jefe de la unidad de investigación de CMF, y claro, en forma completamente impropia, Montes le dice, claro, oye cabro, ojo, los vamos a investigar en esto. Y bueno, ¿qué le queda para el resto, digamos? Si el jefe, claro, de la unidad de investigación de la CMF está advirtiendo a estos delincuentes que los van a investigar, es realmente gravísimo. Le avisaran al jefe del Tren de Aragua, oye, te vamos a ir a buscar. Exactamente. Pero ¿te quedó claro, Ale, el funcionamiento más o menos del esquema, claro, de fraudar? Vale. Ya. También me queda claro, o por lo menos me parece que es bastante evidente que la abogada Villalobos, de reciente ingreso al foro, digamos, vaya que hizo cosas, habiéndose graduado hace apenas 2 años. Discúlpale, y se graduó en la Universidad Bolivariana. Sí, no propiedad, vamos a, digamos, no, universidades, pero... No, es que lo interesante es que el propietario, ella estudió becada en la Universidad Bolivariana, y el propietario de la Universidad Bolivariana en ese entonces era un socio de Sauer. Claro. Actual pareja de Natalia Compañón. Una beca, claro, una bequita ahí. Y sí, pues apareció Natalia Compañón, ¿cómo no? Como pareja de uno de los clientes de Villalobos. Claro. Y Hermosilla, aparentemente, en el audio, que a mí me parece es bastante evidente, que le están tratando de sacar la zapatilla al curado que está tirado en el suelo. O sea, le están haciendo creer que necesitan 100 palos para coimear a personas del Servicio de Mercado Financiero y de Impuesto Interno, pero no sabemos si esas coimas existieron y si eran de esa magnitud tampoco. Después, este audio es de junio, y es en julio en que le aplican a Sauer, lo inhabilitan para participar en la Bolsa de Comercio y le aplican una multa millonaria. Aparentemente, hubiera parecido que las coimas no funcionaron o por lo menos en ese lado no existieron. ¿O cuál es tu interpretación del audio? No, es que después del audio viene la demanda de Doppelberg, de Rodrigo Doppelberg, que es el socio de Sauer. Entonces ahí sigue explotando el caso. Ya. Y por eso entonces tiene que accionar la CMF y Impuesto Interno. O sea, sin la actuación de Rodrigo no hubieran actuado, ¿crees tú?
A ver, Es una hipótesis posible. no me atrevo a decirlo porque Sí. acordémonos que ya en marzo, abril habían soltado las alarmas en la CMF porque sabían que la corredora bolsa de Sauer estaba alterando los estados financieros y porque Ya, estaba básicamente falseando los estados financieros. Entonces ya habían antecedentes previos. Yo creo que la demanda de Doppelberg es un antecedente más que a la autoridad reguladora, que ahora sabemos que está infiltrada y está capturada, la obligó a tomar carta en el asunto. claro. Y en el lado de impuestos internos, para mí la gran está capturado por una cosa que se llama Departamento de Grandes Contribuyentes. Digamos, que no necesita uno pagarle a nadie para que el Departamento de Grandes Contribuyentes tenga una mano blanda con los grandes empresarios o con aquellas personas que imponen por impuestos más altos. Sí, a mí, del audio, lo que es impresionante es con la naturalidad que la abogada habla respecto a su relación con impuesto interno. O sea, el servicio de impuesto interno es casi la extensión de su oficina. Va a tomar café, Claro, tiene funcionamiento en la oficina de grandes contribuyentes. Y eso de nuevo es gravísimo. Y claro, aquí Matamala lo menciona a soslayo en su columna ayer, ¿no es cierto? Hace mención a Jeffrey Winters, este autor norteamericano que habla sobre la oligarquía. Y yo creo que en este momento ya todo hay que decirlo y tenemos que ser claros de que estamos en presencia de una oligarquía. O sea, grupos sociales que concentran mucha riqueza, que tienen mucha capacidad para defender su riqueza, y que transforman rápidamente ese poder o fácilmente ese poder en poder político y por tanto es un poder muy resistente a dispersión, que es lo que estamos viendo en nuestro país en estos últimos años. Entonces, yo creo que cuando la élite, ¿no es cierto?, pide que cuidemos la democracia, cuando la élite, sobre todo económica, pide que tengamos condiciones estables para invertir, bueno, los que realmente tienen que responder por ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Los que tienen que dar la estabilidad son ellos mismos. Ellos mismos son los que hoy día están corrompiendo las instituciones, los que están afectando nuestra democracia con este tipo de acciones. Son gravísimas, de la mayor gravedad. Ignacio, Darío por acá, para terminar, te pido una reflexión. Fíjate que, claro, cuando uno mira este caso, entonces inmediatamente uno retrotrae y uno piensa en las condiciones que generaron el estallido social hace 4 años atrás. Y de alguna manera, cualquier análisis más o menos profundo ve que la lógica del abuso instalado en la sociedad chilena, ahí la idea de no son 30 pesos, son 30 años, es decir, después de la dictadura, pareciera que algunas cosas en algunos ámbitos no cambian, y hay una lógica del abuso, de la evasión de los grandes, y por lo tanto evadimos entonces ahora nosotros el pasaje del metro, en fin. Todo eso uno entiende que cuando se provoca el estallido social, hay al menos entre los mundos poderosos, además de tratar de, digamos, de volver a la normalidad, pero bueno, hay un cierto aprendizaje. Quizás lo describe bien el audio filtrado de la ex primera dama Cecilia Morel, cuando señala, bueno, vamos a tener que aprender a compartir nuestros privilegios. Y el subtexto podría ser, y no abusar tanto, digamos, de los ciudadanos y ciudadanas. Y en términos de la historia de un país, no hemos ni pestañado, no ha pasado nada de tiempo. Esto pasó hace 4 años, pandemia entre medio y todo. Y entonces empiezan nuevamente las señales como que aquí no ha cambiado nada. Te pido una reflexión, porque tú estás en contacto con esto. ¿Tú tienes la sensación de que es así, de que efectivamente no ha habido ningún aprendizaje en estas élites económicas del país? ¿O hay aquí una cosa más bien casuística, hay algunos que no se pegan el cacho? ¿Cómo tú lo sientes? Lo estoy pensando más bien al fenómeno social, más allá del caso en particular. ¿Cómo tú ves a esta élite dirigente empresarial del país? A ver, lo primero es que cuando tu precedente son clases de ética, cuando tú sabes que tu castigo van a ser clases de ética, bueno, tienes todos los incentivos para seguir delinquiendo. O sea, de nuevo, tenemos que decir las cosas por su nombre. Aquí estamos analizando un grupo de delincuentes, ¿sí? Y cuando tu castigo es clase de ética, bueno, ¿qué tanto? O sea, si me van a hacer volver a la universidad por robarle plata al fisco y delinquir, ¿por qué no puedo seguir haciéndolo? Lo segundo, claro, es un grupo muy poderoso que está completamente desconectado de la realidad y como está alienado y desconectado de la realidad, sigue operando como si aquí no hubiera pasado nada. O sea, es cosa de ver la entrevista a Juan Andrés Camus, ayer en el Mercurio, en el Cuerpo de Economía y Negocios, presidente de la Bolsa de Comercio, donde él dice, pero ¿cuál es el problema? Si esto lo hemos hecho
siempre, digamos, y la periodista El Mercurio, osadamente, su presidente le pregunta, ¿usted quiere decir que esta es una práctica común del empresariado? No quiero decir eso. ¿Ya? Entonces, primero es una práctica común, saben que el castigo son clases de ética, saben que tienen el poder para seguir haciendo este tipo de prácticas, y finalmente no hay capacidad de comprender de que la crisis social se sigue profundizando. O sea, Camus, después de ese reconocimiento, lo que termina exigiendo es, oye, denos las condiciones para seguir invirtiendo, necesitamos estabilidad. Pero, por favor, ¿quiénes son los que están generando la inestabilidad? Son ustedes mismos. Es la misma élite económica con estos usos que son completamente sistemáticos. O sea, si hoy día está el caso el caso Facto, ayer fue Primus, antes fue la hija de Leodoro Mate, ¿no es cierto?, que internó unas picanterías, ¿no es cierto?, y evadió impuestos. Antes fue Matías Videla, antes fueron las colusiones. Entonces yo creo que aquí... la empresa zombie. Claro, esta oligarquía que concentra tanta riqueza, tanto poder, es la principal generadora de estabilidad, y aquí eso genera una gran pregunta para el futuro de Chile, porque ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo salimos de esto, digamos? Porque aquí, con esto cierro, Darío, la teorización de Winters, que para hacer pedagogía, mira, aquí voy a mostrar el libro, el autor, al que mencionaba Matamala ayer, perfecto, Jeffrey Winters. La teorización de Winters se queda corta porque él dice, ok, tenemos una oligarquía que concentra mucha riqueza y por tanto tiene ejércitos de abogados para defender su riqueza y defender su poder. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en Chile además tenemos una élite económica que desde el año 90 en adelante, ha controlado el proceso de formación de ley. O sea, no solamente saltan las leyes, sino que saltan las leyes que ellos mismos crean. O mandan y literalmente las escriben. Las escriben, claro. Entonces tenemos una élite económica que controla la formación de ley, la creación de ley en el Congreso, y una vez que esa ley es hecha, legislada, se la saltan. Y eso ocurre en pensiones. Debo decir que la ministra Janet Jara lleva un año en forma honesta tratando de negociar, de sacar adelante una pensión, la están bloqueando en el Congreso. Pasa en políticas ambientales, código de aguas, pasa en temas de salud, lo estamos viendo en ISAPRES, y entonces es una élite que está defendiendo un sistema que está haciendo agua por todos lados, agua en términos sociales, políticos, económicos. Y siguen ciegos, siguen alienados y completamente desconectados de la realidad, y exigiendo cosas como estabilidad que ellos mismos son, o sea, el que tiene más poder en una sociedad es el que tiene la mayor responsabilidad para que esa sociedad funcione y tenga estabilidad. Si ellos quieren estabilidad, bueno, que ellos mismos, que son los que tienen el poder, la generen. No se la exigen a un gobierno que apenas puede llegar, ¿no es cierto?, y apenas puede controlar la agenda semana a semana. Ignacio Chapacase, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias más por estas alertas que nos permiten salir a veces de la casuística anecdótica, claro, de la noticia, del encuadre que en general los medios tradicionales más grandes hacen, y profundizar y hacer, insisto, las alertas de estos peligros. No solamente se juegan las elecciones políticas al otro lado de la cordillera, sino también en el día a día de quienes realmente gobiernan los países, que son en general las élites empresariales. Muchas gracias, Ignacio, por tu trabajo permanente y por responder los llamados de 32 minutos. Gracias, Darío. Gracias, Alejandra, que esté muy bien.